Ok, continuamos con lo que viene siendo la de valores y la conciencia colectiva fuerte en sociedades tradicionales, mientras que la orgánica surge de la interdependencia y la especialización del trabajo en sociedades modernas, ¿sí? Que la orgánica surge mm, no existe un único ideal, ya que ambos son modelos sociales que evolucionan, se adaptan a las diferentes etapas de desarrollo social. Sí, aquí depende cómo va uno tomándolo o cómo va uno creciendo, cómo va uno teniendo ese tipo de ideal de sociedad, ¿sí? Por ejemplo, vemos en el último, dice solididad mecánica. ¿En qué se basa? En la homogeneidad de los miembros, por ejemplo, las creencias, valores y costumbres compartidos. ¿Cómo funciona? La cohesión social nace de la similitud colectiva, es muy fuerte. Los individuos son similares y cumplen los roles parecidos. ¿Dónde se da? En sociedades preindustriales o más pequeñas con poca visión de trabajo. Por ejemplo, una comunidad agrícola donde todos comparten la misma fe, los mismos rituales, realizan trabajos similares. ¿Sí? Aquí vendría siendo los ejemplos de la salud mecánica. Ahora viene lo que viene siendo la solidaridad orgánica. ¿Sí? Dice, ¿en qué se basa? ¿En qué se basa? En la interdependencia funcional que genera la especialización del trabajo. ¿Cómo funciona? Los individuos son diferentes, pero dependen unos de otros para funcionar, ¿sí? Como un todo, la identidad colectiva es más débil en comparación con la sociedad mecánica. ¿Dónde se da? Se da en sociedades modernas, complejas e industrializadas con una elevada división de trabajo. Por ejemplo, una sociedad moderna donde los arquitectos obreros en la construcción, electricistas o ingenieros dependen uno de otros para la infraestructura urbana que funciona correctamente. Esto vendría siendo más en la sociedad orgánica. Sí, donde uno se especializa en donde lo que está trabajando, tienen sus propias metas, a lo mejor sus comparaciones en cuestión de sus, ¿cómo puedo decirlo? De sus adquiridas herramientas, por así decirlo. Aquí viene más desglosado en cómo podría funcionar la sociedad orgánica, ¿sí? Vamos con la siguiente, que es viene siendo la conclusión. Sí, el paso de una sociedad a otra parte, una evolución social, desde la homogeneidad hacia la diferencia y la interdependencia. Ambos tipos de solidaridad son necesarios para mantener la cohesión social en sus respectivos contextos. Ambos modelos de sociedad, según la teoría de Durkheim, buscan el bien común, pero lo logran a través de mecanismos distintos. ¿Sí? Vemos aquí el mapa, ¿sí? Donde dice solidaridad teoría, solidaridad orgánica, abajito, viene siendo los tipos de sociedad: industrializada, individualista, heterogénea, moderna, grande, división especializada del trabajo. Bien. Y luego arribita dice solidaridad mecánica, que es el tipo de sociedad, homogeneidad, alta de conciencia colectiva, tradicional, tequería, industrializada, división simple del trabajo. Aquí conlleva, espérame, déjeme anoto, lo que viene siendo la teoría de solidaridad. Vamos a ver. La siguiente.
La anomía. Espérenme tantito. Déjenme ver si les puedo reproducir el video que tengo. Espérenme tantito. Espérenme tantito que se está cargando. Vamos a ver. Video didáctico. En este video hablaremos de Durkheim y trataremos de hacer un repaso por toda su teoría. Durkheim es considerado con Comte y Saint-Simon uno de los padres de la sociología, y sus libros Las reglas del método sociológico, La división del trabajo social o El suicidio son fundamentales para todos aquellos que estudien ciencias sociales. Como bibliografía voy a estar utilizando la introducción al análisis sociológico de la Cátedra de Sociología de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Durkheim es conocido por ser padre de la sociología, ya que en las reglas del método sociológico establece el objeto de estudio y la metodología de la sociología. El objeto de estudio van a ser precisamente los hechos sociales, no los hechos psicológicos particulares y subjetivos, sino precisamente todas las formas de actuar, sentir y pensar que son externas al individuo y se le imponen de coercitivamente. Para Durkheim, estos hechos sociales pueden ser tratados como cosas observables, cuantificables, medibles y por lo tanto tratados o analizados objetivamente. Son hechos sociales, el lenguaje, los idiomas convencionales del mundo que nos preexisten, nosotros ya venimos a un mundo hablado, el derecho, la ley, el sistema judicial o incluso el Estado, o evidentemente el sistema monetario. Las dos características fundamentales del hecho social son su exterioridad y su coercitividad. El primero de los cuales, el hecho de que son externos, quiere decir simplemente que no fueron producidos por el individuo. Por ejemplo, el trabajo ya existía antes que nosotros vengamos al mundo y seguramente seguirá existiendo cuando nosotros partamos de él. Esto no quiere decir que los hechos sociales sean externos, sino que ha habido un momento en el que fueron instituidos. Los hechos sociales son coercitivos mediante
la sociabilización primaria en la familia, mediante la sociabilización secundaria en la escuela, o luego con el grupo de pares, en el trabajo, etcétera, se nos van a estar imponiendo determinado tipo de valores, saberes y demás que van a formar nuestra subjetividad como individuos. La mayor parte de las veces esta coerción es intangible o tácita y no se nos presenta con demasiadas resistencias, generando una doble conciencia. Por un lado, una conciencia individual y evidentemente por otra, una conciencia social. La sociedad existe en cada uno de los individuos que forman parte de un sistema de valores, creencias y una moral común, y evidentemente en sus normas, sus sanciones y demás. Así, hechos tan particulares como el amor, el gusto por el café o el asco hacia determinados alimentos que nos podrían parecer subjetivos, individuales y particulares, son en realidad construcciones sociales, ya que en cada cultura de cada momento histórico han sido diferentes. Los hechos sociales son por lo general la naturaleza de la sociedad humana, es decir, son imperceptibles a no ser que evidentemente intentemos transgredirlos o ir más allá de ellos, entonces sí nos encontraremos con una serie de sanciones más o menos explícitas, como por ejemplo normas, las sanciones, leyes, o implícitas, como por ejemplo la burla o el ridículo social, que nos impedirán como una presión social, ir más allá de ellos. Los hechos sociales son de diferentes tipos o índoles, por ejemplo, los más perdurables en el tiempo se les suele llamar morfológicos, y hay otros más breves como la opinión de las multitudes, las tendencias, las modas y demás. Los tipos de sociedad, según Durkheim, son dos: las sociedades primitivas y las sociedades modernas, diferenciadas por el tipo de solidaridad que las caracteriza. Aquí Durkheim utiliza como sinónimo de solidaridad precisamente lo que facilita la cohesión social o la moral y los valores de esa sociedad. Las sociedades primitivas se caracterizan por una solidaridad mecánica y las sociedades modernas por una solidaridad orgánica. La solidaridad mecánica es la solidaridad propia de las sociedades más primitivas, o también denominada directa. Está dado por lazos de parentesco más o menos directo entre clanes y familias. Hay una poca o nula división del trabajo, ya que las actividades son muy elementales. No hay propiedad privada, sino que es más bien propiedad comunal. La religión y la tradición suelen ser los que determinan los valores que unen a dicha sociedad, y hay severas sanciones para quienes transgredan las normas sociales. En cambio, la solidaridad orgánica, propio de las sociedades más industriales o modernas, se produce a través de un proceso de diferenciación y especialización productiva, una división social del trabajo, donde individuos de diferente índole, a través de sus capacidades, talentos, formación y propiedad privada, van a realizar diferentes actividades. Acá la solidaridad es orgánica porque cada órgano de una sociedad debe cumplir su función diferenciada para que el organismo social en su conjunto funcione adecuada o correctamente. Acá se da una paradoja. En las sociedades orgánicas hay mayor libertad para el individuo y por lo tanto mayor riesgo de anomia o disgregación social, que esa libertad, esa individuación se convierta en egoísmo. También para Durkheim, los dos tipos de sociedades se caracterizan por tener dos tipos de derecho diferentes. Las sociedades más primitivas tienen un derecho represivo, acababa de decir que sancionan fuertemente de forma física a quien infringe la ley, a través de, por ejemplo, ejecuciones o destierros, y las sociedades orgánicas se caracterizan por un derecho más bien restitutivo. Tratan de restituir un determinado orden preexistente antes de que se cometa el delito. El Estado para Durkheim no es sinónimo de conciencia social, es más bien un caso particular de la conciencia social. Evidentemente, la conciencia social de un pueblo
Está en su historia, en sus mitos, leyendas, valores y religión. Y un caso particular, es decir, con objetivos y medios bien precisos para cumplir un objetivo social, es